ha dado muchas posibilidades, hermanos, de servir en ese lugar, pero también en otros lugares, en otras iglesias. Por mi trabajo, yo soy contador público de profesión, así que si alguien tiene miedo al SAT, no, pues venga a verme, llame ya. Tenemos trabajo con otras iglesias también, y pues he tenido la bendición y la oportunidad de servir como misionera en el grupo de mexicanos que salieron a Cuba hace ya muchos años. Todavía tenemos ahí contactos con las iglesias en Cuba. He servido también como misionera, no de tiempo completo, pero en las misiones en Caiguapan, en Puebla. Y por mi trabajo tuve que viajar a San Luis Potosí, hermanos, a la sierra de San Luis, una parte de la Huasteca Potosina también. Entonces, en ese caminar con el Señor durante todo ese tiempo, yo les podría hablar de muchas cosas que yo he hecho. Pero, hermanos, en esta hora vamos a conocer y a estudiar juntos lo que el Señor puede hacer a través de mí. Eso cambia por completo lo que les estoy contando. No es lo que yo he hecho, a donde yo he ido, sino lo que el Señor ha hecho a través de una persona tan imperfecta como yo. Y lo que el Señor puede hacer en su obra con una persona tan imperfecta como tú y como yo. Y lo que Él puede hacer es mostrar su gloria a través de alguien como tú y alguien como yo. Así que acompáñenme a orar y encomendamos este tiempo en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificamos tu nombre en esta tarde, Dios, y te damos gracias porque como Iglesia Universal en Cristo Jesús, tú nos haces un cuerpo. Gracias, Señor, por la iglesia local. Gracias por este tiempo y este templo en donde podemos reunirnos, y te suplico que en esta hora tú puedas hablar a cada vida, Señor, y que podamos ser edificados en tu nombre, que sea una bendición también para nosotros estar juntos y aprender juntos a través de tu palabra. Habla a través de tu Espíritu Santo, Señor, y pon en orden nuestra cabeza, en orden nuestro corazón, pero sobre todo en orden nuestra voluntad de hacerlo. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Bendice cada persona aquí y que podamos salir de este lugar diferentes a como llegamos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. ¿Qué pensarían de alguien que nació hace 3 años y mide 49 centímetros y sigue pesando 3 kilos 200 gramos? Que está enfermo. ¿Alguien tuvo un bebé de esas características, hermanas? Un bebé que nació pesando 3 kilos 200 gramos y midiendo 48 o 49 centímetros, pues si fuera un bebé recién nacido, ¿qué diríamos? Es normal, ¿no? Y luego imagínense un chamacote de 4 kilos y medio. No, pues ya, pobre mamá, ¿no? Quién sabe cómo le iría en el parto, o fue cesárea, y bueno, hacemos preguntas, ¿no? Para saber cómo está esa persona. Pero si ese bebé a los 3 años sigue manteniendo el mismo peso y la misma talla, ¿qué diríamos? Hermanos, alerta, hay alerta, algo está pasando. Algo en su desarrollo normal no está bien. Bueno, ¿qué creen, hermanos? Cuando nosotros llegamos al conocimiento del Señor Jesucristo, nacemos de nuevo. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? Nacemos de nuevo. Y cuando yo nazco en Cristo, eso significa que tuve un encuentro con el Señor y Él me selló con su Espíritu Santo para siempre. Y ese sello del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, empieza a obrar de muchas formas, en muchas maneras, y nosotros sabemos por la doctrina que las iglesias cristianas bautistas tenemos, que no es una doctrina bautista, hermanos, es una doctrina bíblica, porque tenemos nuestros principios a la luz de la Biblia, y entonces nosotros aprendemos que tenemos un principio cristológico, que tenemos un principio de cuerpo de Cristo, tenemos las doctrinas de la iglesia, como el sacerdocio del creyente, etcétera, cosas y temas doctrinales 100%. ¿Qué pasa si cuando tú llegas a la iglesia y alguien en nuestra iglesia llega a los pies de Cristo, nace en Cristo pero no crece? Algo está pasando, ¿no? Algo es raro. ¿Cómo puede ser que un hermano que llegó hace 3 años a la iglesia
sigue pesando 3 kilos 200 gramos y sigue midiendo 49 centímetros. Eso no está bien, estoy hablando espiritualmente. Hermanos, ¿cómo nosotros podríamos saber que un creyente está teniendo un desarrollo normal? A los 6 meses, a los bebés que tienen ya, un bebé recién nacido no tiene dientes, pero a los 6 meses empieza la dentación. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué pasa? Hay señales como que empieza a babear, empieza a salivar, está inflamado, llora mucho, se mete cualquier cosa a la boca y se rasca. ¿Y qué te dicen? Ponle el anís del mono, ponle hielo, ponle... Y entonces hay señales de que el bebé está empezando a crecer. Cuando nosotros estamos en la iglesia, hermanos, ¿qué señales podríamos encontrar en un creyente que ya nació de nuevo y que empieza a crecer? Díganme, ayúdenme, ¿qué señales habría? Sí, hermana. El Señor nos empieza a apartar de X personas. Ok, deja su vida loca. Esa sería una señal. ¿Qué más? Ya no me gustó ver televisión. Ok, hizo su ayuno de televisión. Ajá. ¿Qué más, hermanos? Ayúdenme. Participemos. Yo les voy a decir cuando podamos participar. Ayúdenme. ¿Qué más? Sí, hermana. Cuando le dicen que hablan su Biblia, empiezan a leer, y es una persona que ya sabe leer, pero no lee tan fácilmente, se le traba la lengua, da pena. Ajá. ¿Se acuerdan los primeros días, hermanos, que dicen, abran sus Biblias en Habacuc? Y uno dice, ay, y todavía el pastor dice, está entre Génesis y Mapas. Y ahí se escuchan las hojas de la Biblia, ¿no? Y estás busca y busca. Pero llega un momento en el que eso empieza a ser, el creyente nuevo lo empieza a hacer ya como de una manera natural. Bueno, hermanos, este tema que vamos a estudiar en esta tarde de los dones espirituales, justo es así. Los dones espirituales son el producto natural ¿de qué? De un nuevo nacimiento. Entonces, les voy a pedir a las chicas si me ayudan, por favor, a repartir un juego de hojas para cada quien. Hermanos, ¿todos tienen para escribir? Si no, vamos a facilitarles, por favor, algunos lápices. Y quiero que participen, hermanos, es un taller, así que a diferencia de una conferencia o a diferencia de una presentación o predicación, en los talleres participamos todos. Ahora, hermanos, no sientan pena de comentar algo que a lo mejor usted va a pensar, esto es una Bartolés, ¿no? Porque a veces uno dice, no, voy a parecer muy tonto si pregunto eso, pero hermanos, siéntanse en la libertad de preguntar. Estos talleres justo están diseñados para eso. No hay preguntas tontas ni preguntas absurdas. Les puedo decir, no sé si tengo hoy todas las respuestas, pero si no las tenemos, hermanos, vamos a dar tiempo para investigar y también para responder. Quizás alguna cosa que podamos comentar acá tenga que esperar porque se sale del tema del que vamos a hablar. Entonces, eso lo vamos a estacionar en un estacionamiento de ideas que lo vamos a retomar después, hermanos. Pero quiero, por favor, que se sientan con la libertad y con la confianza de participar. Ajá. Bueno, espero que se hayan entendido las instrucciones. Ya tienen allí ustedes su material en la mano, hermanos. ¿Todos tienen para escribir? Muy bien. Entonces, creo que sí alcanzaron. ¿Faltaron? Préstame ese, por favor. Gracias. Hermanos, ¿lo pueden compartir si alguien faltó? Y yo puedo mandar el material por WhatsApp al pastor y él lo puede compartir después para que ustedes lo puedan tener en el archivo y ya ustedes puedan ir haciendo también sus anotaciones. ¿Quedó uno? Ajá. ¿Quién se quedó sin material, hermanos? ¿No? Consérvalo, hermana. Si llega alguien más, hermanos, pues ahí les voy a pedir que ya compartamos. ¿Está bien? Quédatelo tú, hermana, y ya mira, sí tiene y tú también tienes y creo que ya, ¿no? Si no, pues lo repartimos. No pasa nada, hermanos. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un diagnóstico, hermanos. Yo no soy médico, ya les dije. Soy contador. Pero ¿en qué consisten los diagnósticos, hermanos? Cuando van al médico, ¿qué dicen? Ay, doctor, fíjese que me está punzando el ojo.
Siento que uno me baila y el otro me parpadea, ¿no? ¿Han oído eso? Bueno, ¿y qué te dicen? Son nervios. O sabes que he tenido muchos retortijones. O sabes que tengo muchas ganas de estornudar. O empieza a hacer polvo, aire. Y entonces uno viene y declara ahí sus dolencias y males. Y a partir de eso el médico hace un diagnóstico. Entonces vamos a nuestro diagnóstico, hermanos. Descubramos dónde estamos. El objetivo de estas pocas horas que vamos a compartir es poder llegar a una comprensión madura de lo que la Biblia enseña en cuanto a los dones espirituales y que podamos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas, pero no solamente en tu persona de manera individual, sino que a través de nuestra vida colectiva. Eso significa iglesia. Pero hagamos un análisis de dónde nos encontramos en nuestra comprensión ahora mismo. Eso nos va a permitir saber cuánto hemos progresado cuando terminemos este taller. Entonces, hermanos, preguntas personales, no me las contesten en voz alta, ustedes vayan marcando ahí. Quedaron un poco chiquitos los cuadritos, pero ustedes respondan. Piensa en ti. Yo clasificaría mi comprensión de los dones espirituales así. ¿Tú cómo clasificarías tu comprensión de los dones espirituales? ¿Comprendes razonablemente, una comprensión razonablemente buena? ¿Una comprensión moderada o una comprensión limitada? Solo marquen una, por favor, una de las tres respuestas. Número 2. Si puedes hacerlo, haz una lista de hasta 5 dones espirituales. Escríbanlos ahí, hermanos, el número 1, el número 2. No importa si se repiten, pero escribe los que tú te sabes. 5 nada más. No se vale copiar. Ya los vi que están copiando. No, sí se vale copiar, hermanos. Es más, pueden responder en equipo. Esos muchachos de allá ya los vi sospechosos. Tengo el don de copiar, hermana. Ok, muy bien. Bueno, vamos al número 3. Número 3. Nombra, fíjense, este está difícil, hermanos, nombra los 3 pasajes bíblicos claves donde se habla de los dones espirituales. Ajá, ¿parece examen? ¿Sorpresa? 3 pasajes bíblicos claves donde se habla acerca de los dones espirituales. Les voy a dar una pista, mis hermanos. Los 3 pasajes están en el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, póngale ahí, no sé, si usted piensa que en Filipenses, pues puede ser a lo mejor Filipenses, o si piensa que es Hebreos, o no sé, pero ahí nos vamos a dar cuenta dónde estamos partiendo, mis hermanos. Pero son 3 pasajes bíblicos, así que abiertamente hablan acerca de los dones espirituales. Si no tiene respuesta, déjelo en blanco, no pasa nada. Vamos ahí a ver nuestro diagnóstico. Al final del taller vamos a saber de qué estábamos hablando. No pasa nada, está bien. Bueno, vamos al número 4. Dice, describe tu imagen propia en cuanto a tus dones espirituales en una de las categorías que se indican abajo. Esa ahorita la vamos a saltar hasta el inciso A. La primera categoría es, yo estoy bastante seguro de saber cuál es mi don o dones. Y es o son, y ahí usted escríbalo. Si usted tiene el don del chismecito, pues no lo ponga ahí porque ese no es un don. ¿No? A mí me gusta la comunicación, yo tengo el don de exhortación,
¿no? Me gusta la mano dura y aquí en la iglesia todos se cuadran cuando yo digo, ¿no? A veces sí, ese se me da, hermanos. Yo estoy bastante seguro de saber cuál es mi don o dones y son, o mi don es, y bueno, pongan por lo menos 3 ahí, hermanos. En el inciso A, vamos en el punto 4, en el inciso A. Ahora, vamos al inciso B, mis hermanos, y dice, no estoy del todo seguro, pero creo que podría tener este don o dones. Y hay 2 lugares ahí para que usted pueda escribir algo. Y a lo mejor puedes seleccionar la opción de la letra C. Realmente no sé cómo identificar mi don o dones espirituales. Muy bien. ¿Alguien necesita un poco más de tiempo, hermanos? ¿Un minuto más? Ok. Sí, pero no lo traigo. Déjame ver. ¿Tienen los muchachos allá arriba la compu, no? ¿Se podría bajar del USB? No estoy segura si lo eché. ¿Te lo puedo dar, mami? Está el archivo en Word, en la USB. Está en Word. Se llama Dones Espirituales. Es el único archivo en Word que tiene. Gracias. Ya está, amigo. Muy bien, hermanos. ¿Cómo les fue? Tache, guarache. Oigan, traigo premios, así que necesito ayuda, hermanos. A ver, muy bien. Vamos a la pregunta número 1. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, levanten su dedo, ¿cuántos de ustedes clasificaron la comprensión de los dones espirituales razonablemente buena? Levanten su mano. Razonablemente buena. Ajá. 1, 2, 3. Como buenos bautistas, hermanos. 4, 5. Muy bien. Ajá. Gracias, hermanos. Muy bien. ¿Alguien hizo con facilidad la lista de sus 5 dones? ¿No? 1, te faltó 1, o sea, llenaste 4. ¿Alguien más llegó? 5. Muy bien. ¿Alguien más, hermanas? 5. Muy bien. 5. 3. Está bien. 3. Muy bien. Entonces, el promedio entre 3 y 5. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, ¿qué pasajes bíblicos, hermanos, en el Nuevo Testamento nos hablan acerca de los dones espirituales? Primera a los Corintios, capítulo 12. El 13 es el capítulo del amor. Así es. Pero fíjense, hermanos, el tema del amor está en el contexto de los dones. Ajá. Bueno, fíjense bien, hermanos, esta iglesia de Corinto tenía unas características bien especiales, ¿no? Esos corintios eran como, dice corintios, pero se me hace que eran bien mexicanos, porque eran desordenados, impuntuales, comelones, mujeriegos, parranderos y jugadores, ¿no? Así tal cual va uno leyendo la primera y la segunda carta a los Corintios, va encontrando cosas ahí que el apóstol Pablo va corrigiendo en el seno del amor de la iglesia. Entonces, muy bien, hermanos. Primera los Corintios 12, ¿cuál otro? Primera de Pedro 4 tiene una listita, ese también. ¿Y cuál otro, hermana?
Efesios capítulo 4 también. Y falta uno, hermanos. Romanos capítulo 12. Fíjense entonces, hermanos, está fácil de recordar. Romanos 12 y 1 Corintios 12. Ajá. Bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y luego dijimos 1 de Pedro 4 y también Efesios capítulo 4. Hermanos, es muy importante que sepamos llegar al texto. Y eso lo tiene que enseñar la iglesia, hermanos. ¿A qué me refiero? A que uno dice, pues como dice la palabra de Dios, cada uno dé como, no me acuerdo la cita, pero cada uno dé como propuso en su corazón, y no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Sí, pero ¿dónde dice eso? Y entonces uno tiene que saber llegar y saberse la dirección. Ahora con los dispositivos uno le pone al Uber así y ya está la ubicación, ¿no? Pero también las aplicaciones, hermanos, tienen como una lupita donde tú le das y te regresa al centro, te vuelve a enfocar. Entonces, hermanos, si vamos a memorizar pasajes, apréndanse el texto, pero también apréndanse la dirección, porque luego están como yo, sé llegar, pero no me sé la dirección. ¿Salud? Y luego se dan 2 vueltas a la misma cuadra y dicen, no, ya pasé por aquí, pero ni te acuerdas, ¿no? Estás bien, bien perdido. Entonces, 1 de Corintios 12, Romanos 12, 1 de Pedro 4 y Efesios 4. Muy bien. Bueno, hermanos, ¿cómo describieron ustedes su propia imagen? ¿Bastante seguro de saber cuál es su don? ¿Alguien sí sabe cuáles son sus dones? Muy bien. ¿No del todo seguros? ¿Algunos como inseguros? ¿Dudarías todavía a lo mejor si lo tienes o no lo tienes? Y la tercera, pues realmente no sé cómo identificar. Entonces, hermanos, yo espero que este taller nos lleve a que podamos descubrir nuestros dones, pero más que descubrirlos, a ponerlos en el servicio activo de la iglesia. ¿Cuál es el principio? Que si tú ya naciste en Cristo, el Espíritu Santo de Dios habita en ti. Y si el Espíritu Santo de Dios habita en ti, tú por lo menos tienes un don espiritual, por lo menos. Pero yo no creo que Dios se haya quedado así de corto contigo como para decir, nomás le voy a dar uno, pobrecito, ni puede. No, hermanos, el Señor no es así. Ahora, hay un principio también a la luz de la palabra, el que es fiel en lo poco, va a ser puesto en lo mucho. Entonces, hermanos, vamos a ir creciendo espiritualmente a la luz de las Escrituras en el conocimiento del tema de los dones. Pero si tú eres un creyente nacido de nuevo en Cristo, debes tener la seguridad de que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Pero si no has llegado a esa seguridad, ya no seguimos, hermanos. Nos detenemos aquí y anunciamos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cada persona en este lugar necesita tener un encuentro con Jesús. Hay un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 24. No lo vamos a leer, hermanos, pero recuerden que es después de que Jesús resucitó, van los caminantes a Emaús. ¿Me siguen en el pasaje? ¿Qué pasa? Se les aparece Jesús en el camino y no lo reconocen. ¿Hasta qué momento lo reconocen, hermanos? Hasta que llegan a la casa y Jesús hace como que él va más lejos y dice, bueno, no, ya no te vayas, es tarde, quédate. Y lo reconocen cuando él parte el pan. Hermanos, nadie que tiene un encuentro con Jesús puede seguir siendo la misma persona. Si tú ya tuviste un encuentro con Jesús, mínimo tienes un don espiritual. Entonces, hermanos, si hay alguien aquí que no se ha encontrado con Jesús, necesito que lo haga. Nadie se puede ir de aquí hoy, hermanos, sin haber tenido un encuentro con Jesús. Entonces, la invitación es, necesitas nacer de nuevo. ¿Entiendes eso? Nicodemo, el mismo Nicodemo, ¿se acuerdan? Juan capítulo 3, dice, es que ¿cómo puede un hombre viejo como yo nacer de nuevo, entrar de nuevo en el vientre de su madre? Y Jesús le dice, no es ese nacimiento del que te estoy hablando, necesitas nacer de nuevo. No sé si ustedes conocen a alguien, hermanos, que de pronto uno dice, no, ni naciendo de nuevo. Pero, hermanos, en Cristo hay vida nueva. Así que necesitamos ser nacidos de nuevo para poder poner en ejercicio nuestros dones.
No sé ni los conozco a cada uno, hermanos, y no sé cuántos años tenga cada quien en la iglesia. Pero lo que sí sé es que independientemente del tiempo que tú ya hayas estado como miembro activo o inactivo en la iglesia, necesitas poner en servicio tus dones. Así que vamos a trabajar para que eso ocurra. ¿Qué es un don, hermanos? Vamos a darle a la vuelta a la página. Vamos a empezar desde cero con la definición. Esas definiciones, hermanos, acuérdense que el Nuevo Testamento tiene mucha de la influencia de los griegos en cuanto al lenguaje y a palabras que se ocupan. Y la primera definición que vamos a encontrar es la definición de la palabra don. Esa palabra don, hermanos, es traducida como carisma y esa palabra carisma tiene como varias acepciones. Por ejemplo, si ustedes dicen, órale, ¿qué entienden, hermanos? ¿Para qué usamos esa expresión? Para expresar sorpresa. Ajá, que me sorprende si te digo, órale. ¿Qué más? ¿Qué otra acepción tiene esa palabra? Qué padre. Ah, qué padre está. Ajá. Oye, ¿qué crees que se cayó bien feo la señora allá en la calle? Órale. ¿No? Hasta rodó. Órale. ¿Se fijan cómo una palabra tiene como varias significados, interpretaciones? Esta palabra carisma tiene esa virtud también, hermanos. Esa palabra don en el Nuevo Testamento se puede definir como un don de gracia. Esa palabra gracia significa un regalo. No sé cuántos de ustedes acá han leído la novela de Víctor Hugo que se llama Los Miserables. ¿Alguien la ha leído? Bueno, hay una parte, hermanos, en donde hay una persona que entra a robar las piezas de oro y plata a la iglesia, ¿se acuerdan? Y entonces va caminando y lo agarra la policía y lo encuentra con el saco lleno de todas las cosas que se robó, y luego llega a la iglesia y lo van y lo acusan con el sacerdote, y el sacerdote le dice, y se te olvidó esto, porque él había dicho que se lo habían regalado. Entonces, esa es una manera en la que él muestra su gracia. La gracia es algo que no te mereces. Entonces, cuando hablamos de dones de gracia, son regalos que no merecemos. Entonces, si Dios no te los dio por bueno, no te los va a quitar por malo. Igual que la salvación, hermanos. Ajá, ¿hasta ahí vamos bien? Entonces, dones de gracia es una de las cosas que podemos definir. Otra definición de la palabra don es como energía, es una de las acepciones de esa palabra, y en el griego es energema, la palabra que se ocupa. La otra acepción de esa palabra don es poder. Ese poder tiene que ver con una habilidad especial, y si se fijan, se está combinando con la palabra anterior, que es energía. Entonces, los dones espirituales son dados por Dios a través del Espíritu Santo a los nacidos de nuevo en Cristo, y no solamente les da el don, sino que los equipa con poder y con energía. Eso no tiene absolutamente nada que ver, hermanos, con lo que ahora el mundo está manejando de tu karma, y que tienes un ángel parado atrás de ti y que te brilla. No es ese tipo de energía. A veces dicen, llénate de buenas vibras, júntate con gente que te aporte, no que te reste. No, hermanos, esto ni siquiera es de nosotros. Esto viene de lo alto, es sublime, es sobrenatural. ¿Por qué? Porque viene del Espíritu de Dios. ¿Cuál Espíritu de Dios, hermanos? El Espíritu de Dios que estuvo en la palabra activa de Dios en el Génesis, cuando dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 3:27, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y la pura palabra de Dios dio vida y aliento al ser humano. Es el mismo poder, energía, espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Eso lo dice primero a los Corintios. Entonces, no malentendamos estas palabras, hermanos. Estamos hablando de algo que no depende de nosotros, es algo que proviene de Dios, que es alto, que es sublime, que es sagrado, y que está en el Espíritu Santo de Dios, que habita en cada creyente. Y la otra acepción en la palabra poder es dunamis, de donde se deriva nuestra palabra dinamita. Que eso pues tiene razón de ser en Hechos 1:8, cuando dice Lucas, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué?
El Espíritu Santo. ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo en ese lugar? Como lengüitas de fuego en la cabeza. Y eso no tiene nada que ver con San Judas Tadeo, hermanos. Porque hay gente en la iglesia que cree que eso es. Entonces, no es nada que dependa de mí. Los dones espirituales vienen de lo alto. Es un sello de parte de Dios a través de su Espíritu Santo que ahora habita permanentemente en mí, como miembro de la iglesia. Hermanos, tenemos esa bendición de tener permanentemente al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Eso no ocurría en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo hacía presencia y se iba? Y luego dice, oye, yo quiero como Elías. Y dice, no, eso no te toca a ti. Incluso cuando viene en el monte la transfiguración, ven los hombres con vestiduras blancas y dicen, no, es que yo le vi cara como que era Elías. No, era Moisés. Y empiezan ahí los discípulos, ¿se acuerdan? No, hermanos, esto es más allá de eso, es la propia presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, más adelante el apóstol Pablo nos enseña, también en 1 Corintios, que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Ahí hay mucha doctrina que estudiar, hermanos, no vamos a abundar ahorita en eso, pero quiero que entiendan que los dones espirituales no dependen de nosotros. Los dones espirituales son de Dios, son repartidos por Dios, con poder, con autoridad, con energía, con habilidades especiales que llevan a una explosión como de dinamita. Ahora, la palabra espíritu, hermanos, en el griego se traduce neuma. Y esa palabra neuma tiene que ver con espiritualidad, neumaticón, con dones espirituales, la gracia de Dios que se llama carismata, son palabras en griego, hermanos. En el servicio, una palabra que conocemos un poco más, que es diaconía, la palabra diaconía, nosotros hablamos de diáconos. Sí, hermana. ¿Levantaste tu dedo? Dentro de la iglesia, hermanos, tenemos dos oficiales que a través de la luz de la palabra nosotros hemos instalado, que son nuestros pastores y nuestros diáconos. Bueno, el término diácono viene de los dones espirituales y de dones que son de servicio. También dentro del tema de lo espiritual, otra connotación de esa palabra es gloria. Y esa palabra gloria, hermanos, se deriva del doxa. Ustedes en la iglesia, al finalizar el culto o al iniciar el culto, se cantan una doxología. ¿Qué es una doxología, mis hermanos, que participan en el ministerio de alabanza y adoración? Es una exaltación cantada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, vamos como desmenuzando, hermanos, la definición de don espiritual. Finalmente es edificación, y en esa connotación, hermanos, la palabra que se ocupa en el griego es oiko y también nomeo, que es una palabra que se relaciona con neuma. Entonces a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿por qué la hermana nos está durmiendo con esto? No, hermanos, es el origen de las palabras, necesitamos entenderlo, necesitamos estudiarlo, porque de otra manera no vamos a poder entender bien qué es lo que yo puedo hacer con los dones espirituales que a mí el Señor me ha dotado. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Salud. Gracias. Bueno, me voy a ir un poco más rápido. ¿Alguien me ayuda a leer el siguiente párrafo? ¿Un don espiritual? Fuerte, fuerte, hermana, fuerte, fuerte. Un don espiritual es una habilidad especial que Dios da soberanamente por gracia a cada miembro para usarlo en el servicio dentro del contexto del cuerpo de Cristo para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Gracias, hermana. Entonces, hermanos, ¿cuál sería nuestra definición de don espiritual? Es una habilidad. Pero especial que Dios me dio. Entonces, hermanos, ¿qué creen? Que yo canto bien bonito. Eso es una habilidad que Dios me dio. Bueno, no me han oído cantar, ¿verdad? Todavía. A lo mejor dicen chismosa. No, hermanos, pero sí canto bonito. No es cierto, ya estoy aquí presumiendo. Que Dios nos da soberanamente, pero, hermanos, fíjense cómo dice, por gracia a cada miembro para ser usado en el servicio dentro del contexto de el cuerpo de Cristo. ¿Eso qué es? La iglesia. Entonces, los dones espirituales, hermanos, se ejercitan, se descubren, se confirman dentro de la
iglesia. Imagínense, hermanos, que yo les digo, pues yo me voy a ir de misionera. Bueno, ¿qué iglesia te respalda? ¿Y quién te va a sostener? O que yo les diga, hermanos, yo creo que mi don espiritual es la exhortación. Y ustedes que me conocen, hermanos, dicen, no, pero si es bien enojona la hermana, ¿cómo se atreve, no? Y no exhorta, regaña. ¿Me entienden de lo que estamos hablando? Entonces, no vean a nadie, hermanos, no se volteen a ver, ni vamos a decir nombres, ni vamos a dar testimonios. Pero, hermanos, los dones espirituales son para ser usados dentro del servicio, en el contexto del cuerpo de Cristo, y dice allí para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Entonces, ahora sí, hermanos, lo único que va a estar prohibido ahora es cerrar nuestras Biblias. Así que abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 12, y vamos a leer los versículos del 6 al 13. Entonces, alguien que me ayude, voy a repartir los pasajes, hermanos, Romanos 12 del 6 al 13, alguien más que nos ayude con primera a los Corintios 12, versículos 13 y 14, alguien más que nos lea Efesios 4 del 7 al 16, primera Timoteo 4:14, primera Timoteo 1:6 y primera de Pedro 4:10. Vayan preparando ahí su material, hermanos, su Biblia, y está prohibido cerrar la Biblia. A veces dicen que en la iglesia, ¿qué te prohíben en la iglesia? Ya te prohibieron bailar, ya te prohibieron cantar, ya te prohibieron tomar, ya te prohibieron fumar. Hermanos, en la iglesia lo que está prohibido es cerrar la Biblia. Así que, ¿quién tiene Romanos 12, hermanos, del 6 al 13 que nos lea? Sí, hermana, por favor. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, el servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amamos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gracias, hermano. Seguimos, perdón, discúlpame. Hasta el 13, por favor, hermano. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Gracias, hermano. Primera a los Corintios 12, hermanos. 13 y 14. Sí. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Gracias, hermana. Efesios 4, del 7 al 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, sabiendo a lo alto llevo cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlos todos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por donde quiera de todo viento, de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todos el cuerpo, bien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén, hermana, gracias. Primera Timoteo 4:14, mis hermanos. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiteriano. Del presbiterio, muy bien, hermana, muchas gracias. Y hermanos, primera Timoteo 1:6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Amén. Y finalmente, mis hermanos, primera de Pedro 4:10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Muy bien, entonces hemos leído estos pasajes, hermanos, y toda lo que permea los dones, el tema de los dones espirituales es el contexto de la iglesia. No sé hasta aquí si tú logras como identificar qué parte del cuerpo de la iglesia tú eres. Hay hermanos que son rodilla porque se la pasan orando. Hay hermanos que son manos porque se la pasan haciendo cosas. Hay hermanos que son boca porque son los que andan anunciando el mensaje de salvación. Pero también hay hermanos que son corazón, que están al pendiente de las necesidades de otros hermanos y aún de gente que no es de la iglesia. Entonces, ¿qué parte del cuerpo estamos ocupando nosotros, hermanos? Porque necesitamos saber que toda la ejecución de los dones espirituales tiene que ser permeada por el contexto de la iglesia local. Ahora, habemos varias iglesias representadas hoy aquí. Si tú eres parte de este cuerpo local, entonces necesitas saber y ubicarte dónde estás. Si estás en otra iglesia, ¿qué parte del cuerpo de Cristo tú eres allí? Y a lo mejor hasta estás pensando, híjole, hubiera venido el hermano Tino, porque él tendría que estar escuchando esto. Pero ¿qué creen, hermanos? El hermano Tino no vino. ¿O así? ¿Alguien aquí se llama Tino? Yo nada más inventé el nombre. Pero de pronto uno piensa en los demás, ¿no? Pero, hermanos, mi dedito acusador, lleva uno para ti, pero mira, 3 para mí, ¿no? Entonces uno siempre dice, ¿por qué no vino ese hermano para que oyera esto? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no quisieron? ¿Quién sabe qué? Pero cuando uno señala, hermanos, está asumiendo su propia responsabilidad. Entonces, no estén pensando en alguien más, hermanos, piensa en ti. Yo pienso en mí y que a veces yo misma he renegado, y miren, hermanos, no me ha dado lepra, ¿no? Porque a veces uno, como María en el libro del Éxodo, está haciendo comentarios y diciendo cosas en contra del pastor, ¿se acuerdan? Cuando la hermana de Moisés estuvo hablando del pastor y que se llenó de lepra. Pues eso no me ha pasado, hermanos, pero a veces yo pienso, yo lo haría mejor que el pastor. Qué soberbia, hermanos, qué corazón,
qué envidia, qué orgullo, qué arrogancia. ¿Y qué creen? Cuando uno confiesa pecados, normalmente escucha confesiones de pecados que hablan acerca de yo robé, yo adulteré, yo engañé a mi marido, yo me robé esto, yo hice aquello, pero pocas veces uno escucha confesiones de pecado donde uno dice yo soy soberbia, yo soy envidiosa, o ustedes sí han escuchado eso, yo soy egoísta. Y hermanos, si rascamos en nuestro corazón, vamos a encontrar que esas cosas están ocurriendo ahí. Y el tema de los dones espirituales no se libra de eso, hermanos. Entonces, necesitamos estar en el contexto de la iglesia en unidad, como lo hemos leído a través de los pasajes que ya leímos, para que los dones espirituales puedan fluir de manera natural. Entonces, hermanos, piensen en el crecimiento natural de la iglesia. ¿Cuánto hemos crecido o cuánto crecimos en el 2024? Que es un punto de referencia, ¿no? En el último año. ¿Cuántos nuevos creyentes tuvimos? ¿Cuántos bautismos celebramos? ¿Cuántos nuevos creyentes discipulamos? ¿Cuántas visitas hicimos? ¿Cuántos de esos que visitamos vinieron al templo? ¿Cuántos amigos de mi trabajo, la escuela o el lugar en donde tú te desenvuelves están aquí hoy? Entonces, hermanos, cuando podemos cuantificar números, que finalmente pues son fríos, son números, también nos podemos dar cuenta de qué tanto hemos permitido como iglesias locales el actuar del Espíritu Santo en la iglesia. Y muchas veces, hermanos, y eso lo enseña la palabra también, coartamos nosotros el actuar del Espíritu Santo, contristamos al Espíritu Santo, apagamos al Espíritu Santo, ninguneamos al Espíritu Santo, hermanos, y no dejamos que actúe. Y tenemos una actitud que tenemos que revisar. Entonces, a estas alturas de nuestras vidas cristianas, hermanos, pensemos dónde estamos, porque si vamos a hablar de dones espirituales, necesitamos hablar del contexto de la iglesia local. Así que vamos a nuestro material nuevamente y hay algunas observaciones que hacer allí, hermanos. Les voy a pedir que vayamos leyendo una cada uno y voy a empezar aquí adelante con mi hermana Sabdi. Siempre te digo Suri, no sé por qué. Es que, no sé, Suri es acá. Entonces empezamos acá. Una observación cada quien, hermanos, por favor. Los dones espirituales no deben ser confundidos con el don del Espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Cómo entendemos eso, hermanos? ¿Lo vuelves a leer, mami, porfa? Los dones espirituales no deben ser confundidos con el don del Espíritu. Exacto. ¿Cómo podríamos explicar eso, mis hermanos? ¿Qué es el don del Espíritu? ¿El Espíritu Santo? Sí, adelante. Es, por alguna manera decirlo, el honor que tienen los hijos de Dios de poder tener al Espíritu Santo en ellos. El privilegio que tenemos los cristianos, hazlo personal, dilo en primera persona. ¿Qué tengo yo? Exacto, ese es el don del Espíritu. Los dones espirituales, hermanos, no son eso. Bueno, a ver, nada más como para ubicarnos. Para tener la definición más clara de los dones espirituales nos va a ayudar a saber lo que no son. Ajá. Por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene 46 años. Yo tengo 52, hermanos. Entonces, ella es soltera y no ha tenido muchos novios, ni galanes, ni por si alguien está interesado, la puedo promover. No es cierto. Pero yo una vez le pregunté, le dije, oye, Doris, ¿por qué sigues soltera, no? ¿Qué piensas? ¿Qué has pensado? Pues, no sé, ¿dónde está tu corazón, no? Y entonces ella me decía, ¿qué crees? Dice, tengo 46 años y no sé, si tú me preguntas, no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero. Y yo dije, órale, primera de Doris 1:1, ¿no? Porque sí sabe lo que no quiere. Entonces, hermanos, vamos a ir ahorita viendo lo que no son los dones espirituales. Eso nos va a ayudar a ubicarnos qué sí son. Entonces, dice la primera, los dones espirituales no son el don del Espíritu. El don del Espíritu es el privilegio que tú y yo como creyentes tenemos hoy de que Cristo haya muerto por nosotros en la cruz, el sacrificio que hemos reconocido de parte de Cristo para nosotros y el sello del Espíritu Santo y la habitación del Espíritu Santo
en nosotros. Eso no son los dones espirituales. Ahora sí, seguimos con la que es el número 2, por favor. Los dones espirituales no deben ser confundidos con el fruto del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Según Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y termina Pablo diciendo, contra tales cosas no hay ley. Hermanos, ese es el don. No digan dones porque se van a ver muy mal, hermanos. Es el fruto, no son los frutos. Es un solo fruto, el del Espíritu Santo. No son los frutos del Espíritu Santo. Lean bien, hermanos, Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, los dones espirituales no son el fruto del Espíritu, es otra cosa. Muy bien, seguimos acá, hermana. La 3. Los dones espirituales no deben ser confundidos con el lugar de servicio. Exacto. ¿Qué significa eso, hermana? Exacto, no te pierdas. Hay muchas cosas que tú puedes hacer, tú por ti mismo, solo, sin ser cristiano. Hermanos, si yo les dijera, yo trato de ser una buena vecina, recojo las caquitas de los perros de mis vecinos, barro la calle, le echo agua a las plantas, recojo la basura. Hermanos, ¿qué creen? Mis vecinos no son cristianos y hacen lo mismo y hasta mejor que yo. Entonces, los dones espirituales no deben ser confundidos con ese lugar de servicio. Ajá. Porque este es un privilegio de los hijos de Dios, los dones espirituales. Todo lo demás lo puede hacer cualquier persona. Es más, hermanos, conozco católicos más piadosos que yo, y me da pena decirlo, porque nosotros como creyentes deberíamos serlo, y más fieles en la oración que yo. No, les voy a hacer un paréntesis aquí, hermanos, pero lo tengo que decir. Mi hermano se fue a vivir a Canadá y estando en Canadá conoció a una chica que es de Pakistán y se casó con ella. Y la familia de ella son musulmanes y son religiosos, hermanos, que yo quisiera tener esa religiosidad para doblar mi rodilla cada 3 horas y orar. Son religiosos para abstenerse de comer alimentos que ellos tienen como inmundos. Hermanos, de veras, hacen cosas por su fe. Y estando en el lugar equivocado, hermanos, tú y yo, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer estando en el lugar correcto? ¿Me entienden de lo que quiero hablar? Va más allá de lo que uno puede dar, porque es sobrenatural, hermanos, no es algo que viene de mí. Bien, seguimos el punto 4. Los dones espirituales no deben ser confundidos con ministrar a diferentes grupos según sus edades. Sus edades, muy bien, gracias, hermana. Entonces, no confundamos los dones espirituales solamente con servir a otros, hermanos. Puede ser que tú te subes los domingos a cuidar a los niños. Ahí lleva implícito un don espiritual si vas a dar una clase, porque tienes que ser maestro, pero no lo confundas. Puede ser que alguien de nosotros se sube a cuidar a los niños y eso no signifique nada, porque ni es su don. Baja sudado, enojado, y los niños los ves ya todos, ¿no? Que los quiso colgar ahí. ¿Ya son testimonios, hermanas? Bueno, entonces no. La 5, hermano, por favor. El punto número 5. Espero que alcancen a leer las letras, hermanos. Si no puedes leer, di paso, y ya el que sigue puede leer. Ajá. Los dones espirituales no deben ser confundidos con cierta especialidad dentro de un ministerio particular. Exacto. ¿Qué significa eso, hermanos? Que a veces nosotros podríamos confundir un don espiritual, por ejemplo, decir, el hermano tiene el don espiritual del cuidado en hospitales. Eso no es un don espiritual, puede ser un ministerio, porque hay un grupo de la iglesia que cada semana lleva tortas y café afuera de la Clínica 29, ahí por el Templo de los Mormones, que es donde nosotros estamos, y entonces hay hermanos que hacen eso, pero no necesariamente, hermanos, eso es un don espiritual en sí mismo, eso es un servicio, y se requiere el don de servicio, pero esa actividad en sí misma
no lo es. A eso se refiere. Muy bien, el 6, el contexto bíblico. El contexto bíblico de la enseñanza de los dones espirituales necesariamente debe ser el cuerpo de Cristo. Eso ya lo habíamos comentado, mis hermanos. No puede ser que tú digas que tienes el don de lenguas, nada más porque allá afuera te pegaste en el dedo chiquito y empezaste a hablar en lenguas. No, eso tiene que ser en el contexto de la iglesia. ¿Y qué creen, hermanos? La iglesia lo confirma. O sea, no es de que, si hay alguien que habla en lenguas, hermanos, hay alguien que interpreta las lenguas, lo dice Pablo, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Porque dice, hay dones, ahorita vamos a ir al cuadro, pero hay cosas, hermanos, que la gente entra a la iglesia y piensa que están locos ahí. ¿Qué hacen ahí? ¿No? Como eso. Seguimos el número 6, el 7. Todo cristiano tiene por lo menos un don espiritual. Ajá, ¿cuál podría ser el que todos tenemos? Esas son disciplinas espirituales, chicas. La lectura de la Biblia es una disciplina espiritual, la oración es una disciplina espiritual, pero si hablamos de dones espirituales podríamos decir el servicio. Todos deberíamos de servir para algo. El otro que yo pienso que podemos tener es el don de dar, hermanos. El don de dar, nadie nos debería de pedir nada, naturalmente nosotros deberíamos dar. El otro puede ser el evangelismo, porque el evangelismo no solamente los que son evangelistas, que lo vamos a estudiar, todos somos responsables de anunciar el evangelio. Entonces, por lo menos los cristianos, hermanos, los que estamos aquí, debemos tener un don. ¿Seguimos? 8. Ningún creyente tiene todos los dones espirituales. O sea que ya si sentías que wow, no, olvídalo. Yo no conozco un creyente, hermanos, que tenga todos. Sí conozco varios que tienen varios, pero no conozco uno que tenga todos. ¿Ustedes? Pues ya ese sería, voy a decirlo así, la cuarta persona de la Trinidad, ¿no? Así como si solo son 3, no hay cuarta persona. O sea, no puede ser que un creyente tenga todos los dones. ¿Seguimos, hermanos? Todo miembro de la iglesia es importante porque sus dones espirituales son necesarios y esenciales. ¿Qué significa eso, hermana? Otra vez, todo miembro de la iglesia es importante. Hermanos, allá en mi trabajo, mañana me dan una patada en mi trasero y me van a mandar a volar bien lejos y me van a reemplazar con quien sea, pero ¿qué creen? Nadie es indispensable, ¿no? Eso dicen. ¿Pero qué crees? Aquí en la iglesia sí eres indispensable. Te necesito. Tú me haces falta a mí, porque de otra manera no puedo estar completa en Cristo si tú no estás conmigo en la iglesia local. Entonces, hermanos, todos somos necesarios. No sé cuántos de ustedes se han lastimado un dedo de un pie, así de esas que les dije, cuando te pegas en el dedo chiquito y que empiezas a hablar en lenguas. Hermanos, yo me lastimé hace 3 semanas el segundo dedo de mi pie derecho y voy a nadar 2 días a la semana, así que me pegué con el carril. Entonces yo sentí como el dedo se me metió, se me salió y se me enchuecó. Y pensé que me lo había roto, porque cuando salí de la regadera el dedo ya estaba así. ¿Y qué creen, hermanos? Yo no sabía que ese es el dedo del equilibrio. El dedo del equilibrio. El gordo no, en los pies, el gordo no, sino el que sigue. Porque es el dedo que incluso está más largo que el gordito. Entonces, ese es el dedo del equilibrio. ¿Y qué creen, hermanos? No me caí, pero sí me dolía muchísimo. Entonces, cuando tú entiendes que cuando un miembro del cuerpo se duele, ¿qué dice la Biblia? Todos los miembros se duelen con él, entiendes la importancia de ser parte de la iglesia. Y yo no sé hasta dónde, en serio, nos duele que alguien esté dolido o nos alegra que alguien esté alegre. Hermanos, todos los miembros de la iglesia somos importantes en la iglesia porque nuestros dones espirituales son necesarios y son esenciales. El 10, por favor. Muy bien, eso no es tuyo o mío que yo diga, ay Señor, a mí dame el don como de qué me gustaría. ¿De qué? El don de la mayordomía, porque yo quiero ser la tesorera de la iglesia, porque miren, hermanos, la pura lana, no, eso yo no lo puedo decidir, hermanos, eso el Espíritu Santo de Dios me lo va a dar o no me lo va a dar. 11. Nuestros dones espirituales determinan nuestro ministerio, servicio, función en el cuerpo de Cristo.
Así es. Entonces, a partir de los dones espirituales, tú tienes que saber en qué vas a servir. Porque si no, nos va a pasar lo que al Bob Esponja, hermanos. ¿Qué figura tiene el Bob Esponja? Es un cuadradote. ¿Y qué hace la esponja? Absorbe y se va haciendo más cuadrado. ¿Y le han visto las piernitas? Tiene así unas patitas de este tamaño. Entonces, muchos cristianos estamos así, hermanos, bien cuadradotes, llenos de tanto conocimiento, pero ¿qué creen? Con unas patitas así, porque no hacemos, no caminamos, no nos movemos. Entonces, en el contexto de la iglesia, los dones se aplican. El siguiente, hermanos, por favor. Los ministerios de la iglesia local en cualquier momento dados son determinados por los dones espirituales de los miembros que laboran en ella. Así es. ¿Pueden ser diferentes de iglesia en iglesia, hermanos? Sí, porque esta iglesia tiene unos, mi iglesia tiene otros, la iglesia donde vienen los muchachos tiene otros, y las necesidades justo son diferentes, hermanos. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ver alguna iglesia que está adentro de una cárcel? He tenido la oportunidad de ver y de acompañar a hermanos a visitar a los presos, y las necesidades de esa iglesia ahí adentro son por completo diferentes a las necesidades de mi propia iglesia, hermanos. Entonces, uno necesita saber dónde está para saber cómo puede servir en el contexto de la iglesia local. La que sigue, hermanos. La presencia de cierto don espiritual no es excusa para que no obedezcamos un mandato específico en el área de ese don. Gracias, hermana. Por ejemplo, yo puedo decir, yo no tengo el don de la administración, entonces no voy a diezmar. No, o sea, eso no es así. Siguiente. 14. Los dones espirituales no son evidencias de espiritualidad. Exacto, hermanos, ¿eso qué significa? Puede ser que tengas a alguien que es maestro en lo secular, ¿no? Así decimos, un maestro que es un pedagogo súper reconocido, que tiene una maestría en educación preescolar, pero que esa persona no necesariamente tiene el don de la enseñanza, y que cuando tú lo pones al frente de un grupo de jóvenes o de adolescentes o de adultos o de niños en la iglesia, va a sufrir. Entonces, hermanos, no demos por sentado que porque pareciera como que eso es muy espiritual, va a ser de bendición para esa persona. No lo es. Ajá. Muy bien, 15. Los dones espirituales no se pueden usar carnalmente. Ajá, ¿qué podemos decir ahí, hermana? ¿Qué significa eso? Sí. No se pueden usar carnalmente. ¿Qué significa? Que no pueden ser usados para un propósito fuera de la iglesia, fuera de... Exacto. Un deseo de la carne. Exacto, para darle rienda suelta a los deseos de mi carne. Hermanos, yo puedo decir que tengo el don del celibato, pero ustedes observan mi vida y dicen, no, la hermana, mira, no, eso no, como que no va ahí, ¿no? Entonces, hermanos, necesitamos saber que los dones espirituales no son para usar en los deseos de la carne. Los dones espirituales son movidos por el Espíritu. Seguimos, 16. Los dones espirituales son efectivos hasta el grado en que sean usados en la atmósfera de amor. Gracias, hermano. Eso está en 1 Corintios 12 y 13. Dice el versículo 1 de 1 Corintios 13:1. Si yo hablara todas las lenguas, inglés, francés, náhuatl, pocho, que no sé qué tanto idioma, pero no tengo amor, vengo a ser como un plato que hace ruido y que retiñe y que duele, cansa, lastima. Y hermanos, con tristeza tenemos que aceptar que dentro de la iglesia a veces tenemos también gente así, que hace las cosas sin amor. Ojo, porque puede ser soy yo o eres tú. Entonces necesitamos que sea en el vínculo del amor. 17. Ningún don espiritual hoy en día es revelación en el sentido neotestamentario. Amén. Hermanos, ustedes han visto últimamente, y sobre todo los que tiktokean, ven YouTube y todo eso, el apóstol, no sé qué es, ¿han visto? El profeta de no sé dónde, no sé si vieron incluso una mujer que se hace pasar por Cristo, la Cristo le dicen. Y bueno, entonces una serie de cosas y herejías, hermanos, que tienen que ver nada con la Biblia, que son pues cosas muy carnales
y que no tienen absolutamente nada que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña de los dones espirituales. Entonces, hermanos, no hay un don espiritual hoy en día que sea revelación en el sentido del Nuevo Testamento. Hermanos, dice Hebreos capítulo 1 que Dios habló de muchas formas y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice, pero ahora nos ha hablado a nosotros hoy por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, necesitamos ser muy cuidadosos porque no va a faltar por allí quien diga que es apóstol. Y apóstoles fueron 12 y luego el apóstol 13 que se llamó. ¿Otro? Echaron suertes, hermanos, después de que Judas se ahorcó. El Mati, y quedaron 13 y se acabó el apostolado. Hermanos, profetas, ya se acabó el tiempo de la profecía. Entonces, no hay que tener cuidado dentro de nuestra iglesia porque no es una revelación hoy en día ese don espiritual como parte de algo nuevo en el Nuevo Testamento. No le vamos a añadir nada al Nuevo Testamento. 18, hermanos. ¿Todo cristiano? Sí, todo cristiano es responsable para descubrir, dedicar y desarrollar sus propios dones espirituales. Entonces, ¿quién, hermana? Nosotros, que nos conocemos más, pues creo que es más fácil que nosotros identifiquemos el don que otras personas o otros hermanos. Así es. Ahora, no sé qué tantas oportunidades tienes tú en tu iglesia de decir, oye, yo creo que tú, hermana, tienes el don de misericordia. No sé si lo has pensado, vamos a orar. No sé, como eso, que la iglesia promueve o abre esos espacios como para que entre nosotros hablemos de algo que yo estoy viendo en ti, porque te veo cómo lo haces, se te da de manera natural. Hermanos, no todos tenemos el don de la hospitalidad, pero yo conozco una hermana que a quien sea abre su casa, y qué riesgo hay ahora en eso, pero ella tiene ese don de la hospitalidad y yo la animé a que pudiera considerarlo. Considéralo, ponlo en oración, vamos a orar por eso, porque tú observas cosas que los hermanos están haciendo y que a lo mejor ella ni sabía que existía el don de la hospitalidad. Puede ser. Entonces, yo soy responsable y la iglesia conmigo. Finalmente, hermanos, el último, perdón, el 19 y ya el 20, sí, faltan dos. 19. Todo cristiano, de acuerdo a los dones espirituales que ha descubierto, deberá ejercerlos en el ministerio correspondiente. Así es, hermanos, no sirve de nada saber los dones si no los ejercemos en el ministerio que corresponde. Y ahora sí, la 20, hermanos, por favor. Gracias, hermana. Ya lo mencionamos, hermanos, depende del lugar en donde está la iglesia y las necesidades de la iglesia para que el Señor equipe a esa iglesia con los dones espirituales que requiere ese lugar. Ni más ni menos, hermanos. Entonces, bueno, vamos a detenernos aquí y luego vamos a abrir nuestras Biblias, pero eso lo van a hacer en casa, se los voy a dejar de tarea. Porque eso lleva más tiempo. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias para encontrar lo que nos enseña los dones espirituales. ¿Qué nos enseña la Biblia? Hermanos, les voy a dejar de tarea para la siguiente reunión que completen el cuadro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, del lado del lado izquierdo del cuadro, es que estoy al revés, ¿no? Ustedes lo tienen acá. Está la cita bíblica, Romanos 12, y vamos a completar en el cuadro los dones que menciona ese pasaje. Primera de Corintios 12 y al final Efesios 4. ¿Se entienden las instrucciones, hermanos? No lo vamos a hacer ahorita, ustedes lo van a hacer en casa, pónganle su nombre a su material para que lo puedan identificar porque se lo van a llevar, hermanos. Y bueno, vamos a la última hoja, por favor. Quiero terminar con esto, hermanos. Es seguro que a la luz de la Biblia hay más dones. Es seguro que a la luz de la Biblia hay más dones como nos lo enseña el Nuevo Testamento, como por ejemplo el don del celibato que ya mencioné, el don de martirio, el don de hospitalidad, el don de misionero
y el don de intercesión. Son otros dones espirituales que no vamos a encontrar en la lista de los 3 pasajes claves que vamos a estudiar. Ajá. Bueno, y finalmente, hermanos, clasificamos los dones espirituales. Ahí les puse una nota. Aunque los eruditos tienen sus propias maneras de clasificar los dones espirituales, la clasificación que yo encontré más sencilla es la del doctor Ray Stedman en su libro La Iglesia Resucita. Es un libro viejo, hermanos, viejísimo. Ni siquiera sé si todavía lo editan, pero a mí me gusta este cuadro para hacer como un resumen y con esto vamos a cerrar. Entonces, hay 3 clasificaciones de los dones, hermanos. Hay dones de soporte, que son dones que son permanentes. Hay dones de servicio que también son permanentes. Y hay dones de señales que a la luz de la Biblia, hermanos, eso no lo dije yo, es a la luz de la Biblia, son dones temporales. Ajá. Entonces, ¿cuáles son los dones de soporte? Ayúdenme a leerlo, muchachos. ¿Con quién nos quedamos? Hermano, ¿quién se quedó para leer? ¿Cuáles son los dones de soporte? Bien, dice finalista, apóstol, profetas, evangelistas,